Buenas noches a los que se están sumando, bendiciones. Queríamos empezar esta transmisión compartiendo unos versículos. Ahora enseguida Adrián va a cantar unas alabanzas. Y hoy estaba leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y antes de leer estos versículos, el apóstol Pablo les da unas recomendaciones a la iglesia. Él no estaba presente en la iglesia y le escribe la carta dándole recomendaciones, ¿no? Qué es lo que tenían que hacer en la ausencia de él. Y me llamaba la atención, ¿no? Pensar cómo se parece esta realidad a la nuestra, ¿no? Cada uno en su lugar. Quizás tenemos la comunicación con los pastores, los consejos de los pastores, pero la mayor parte del tiempo estamos solos, no estamos reunidos como iglesia, en nuestras casas, aislados. Y me gustaron unos versículos y quería compartirlo con ustedes. El versículo 16 de 1 Tesalonicenses 5 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y estos son los consejos que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Mientras él no estaba presente, le da estos consejos, ¿no? Y yo pensaba qué importante esta palabra para nosotros, de poder en nuestro lugar cada uno poder dar gracias a Dios, de poder orar sin cesar en todo tiempo y no apagar al Espíritu. Y qué importante es esto, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos llama, nos insiste, cuando el Espíritu Santo nos está buscando para que estemos en la presencia de Dios, poder escuchar esa voz del Espíritu Santo y acercarnos al Padre. A veces el Espíritu Santo también es aquel que nos dice qué no debemos hacer o qué debemos hacer. Muchos lo llaman una corazonada o un sentimiento o una voz interior, una conciencia, pero yo estoy más que segura que muchas veces es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Y este es el consejo de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo y no apagar al Espíritu Santo. Qué lindos consejos que nos deja Pablo. Y bueno, continuamos con la alabanza. Ahí el pastor Adrián va a estar compartiendo con ustedes también. Que el Señor los bendiga. Un abrazo y un saludo desde nuestro lugar, y que puedan recibir del Señor en esta noche. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder estar, Señor, reunidos una vez más. Aunque es en forma virtual, Señor, sabemos que tu presencia, que tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, Padre Santo. Queremos, Señor, derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Queremos cantarte con alegría y con gozo, con todo nuestro ser, Padre Santo, porque vos sos digno de alabanza y de toda adoración. En el nombre de Jesús, Señor, como siempre te pido que en cada lugar, en cada casa, en cada ciudad, incluso país también, que de Paraguay nos están acompañando, Señor, que tu Espíritu Santo los ministre con poder y gloria, Señor. Que tanto la administración en la alabanza y la adoración pueda, Señor, ser de edificación para cada uno de esos hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te amamos con todo nuestro corazón y te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Alabamos juntos a nuestro Dios. Muy bienvenidos todos los que se están sumando. Alabamos juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Decimos digno. No es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré, en ti, soy libre, sea exaltado tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres
por la oscuridad. Su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sea exaltado tu amor, tu amor, tu amor no se ha acabado. Oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Te damos gloria, Señor. Seguimos alabando a nuestro Rey de Reyes. Levantamos un clamor, sanidad te deseo. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo sepa tantos, inúndanos en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Decimos, levantamos un clamor, sanidad de lesión. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo sepa tanto, inúndanos en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, Rey de Reyes. Señor de señores, te alabamos, Padre Santo. Decimos juntos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey.
Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sí, Señor, te alabamos y te exaltamos, Padre Santo. Oramos un ratito más a nuestro Dios. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Les invito a que en su casa, donde estén, puedan cerrar sus ojos, que no se distraigan. No hace falta que me estén mirando a mí, pero sí que me estén escuchando, y sé que el Espíritu Santo de Dios lo va a ministrar a cada uno en su lugar. Venimos delante de la presencia del Señor con un corazón humilde, sencillo. Derramamos, Señor, este día delante de tu presencia. Quizás no fue el mejor, o quizás sí fue el mejor, pero más importante, Señor, es poder estar delante de tu presencia. Más importante, Señor, es poder alabarte, exaltarte y adorarte sin importar lo que haya pasado durante el día, Señor. Me humillo delante de tu presencia, Señor. Rindo mi corazón delante de tus pies, Señor, para que mi adoración sea genuina, Señor. Separo todo aquello, Señor, que me pueda lastimar, me pueda herir, para adorarte, Señor, con una gratitud inmensa, Señor, por todo lo que vos hacés, todo lo que vos hiciste y lo que vas a seguir haciendo a favor de tus hijos, Señor, a favor nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, me concentro en tu presencia y me humillo delante de tu presencia, Señor. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, y beso tus pies delante de todos.
que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Solo quiero verte sonreír. Yo solo quiero verte sonreír. Ahora vamos. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, oh, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Jesús. Amén. Y amén. Espero que el Señor los siga bendiciendo, el Espíritu Santo de Dios permanezca en ustedes, en el lugar donde están, así como sé que están en este lugar ahora acá en mi casa con mi familia. Dios los bendiga un montón. Continuamos con esto que siempre denominamos como en casa de Dios. Quien los saluda, el pastor Adrián Lescano. Los dejo ahora con el pastor Mario Ibarra. Hoy quería hablarles un poquito acerca de la iglesia del Señor, de la iglesia a nivel general, pero apuntando un poco a lo que nos toca a nosotros como casa de Dios, como ministerio, como congregación. La iglesia fue diseñada por Dios. La iglesia fue creada por Dios y la creó con propósito, ¿no? No es que está creada, pues bueno, hay una iglesia, Dios la creó y ahí está. Sino que la iglesia del Señor tiene objetivos, tiene metas, tiene un porqué está sobre la tierra. Y quiero hablarles un poquito acerca de las características de la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de las características de la iglesia del Señor, no estamos hablando de un templo,
sino que estamos hablando de las personas, porque la iglesia del Señor son las personas, no son las paredes. Entonces, cada vez que habla de la iglesia, está hablando de los hijos de Dios, que forman una comunidad en donde tienen muchas cosas en comunes y como consecuencia de eso honran al Señor. Yo quisiera hablar en esta noche acerca de algunas características de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene estas características para decir, bueno, yo soy iglesia del Señor, estas características tienen que estar en mi persona y tienen que estar en mi congregación. Por ahí también se ha enganchado algún pastor, espero poder bendecirte en esta noche también con esta palabra. Vamos a ir directamente al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Ahí está también Armando, está mirando seguramente con Carolina. Espero 10 segundos que usted pueda buscar en la palabra. Es importante que usted lea la Biblia, ya sea que lo tenga en un aparato, allí en un celular, en una tablet, en una compu, no importa, o la escrita, el libro, pero es importante que leamos la palabra. Dice así Hechos 2:47. Está hablando acerca de la iglesia. Dice, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las características de la iglesia es que la iglesia alaba a Dios, canta a Dios, honra a Dios, más allá de toda situación que se pueda estar viviendo. El David decía que en un momento él se encontraba mal y es como que se autoministraba y se decía, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Tal vez no entendía David lo que le estaba pasando, pero él se sentía que su alma estaba abatida, como que había un cansancio, como que había algo que provocaba un peso sobre su espalda, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, y le hablaba al alma y le decía, ¿por qué te turbás? ¿Por qué te pones mal? Y a pesar de que no se sentía bien, que esta vez estaba abrumado por ciertas situaciones, le decía al alma, espera, porque a pesar de que vos estás turbada, de que vos estás abrumada, de que estás cargada, yo he decidido alabar a Dios a pesar de. Y acá dice en este pasaje de Hechos capítulo 2, que la iglesia alababa a Dios. Una de las características de la iglesia del Señor es la alabanza más allá de toda situación que podamos estar viviendo, sea buena o sea mala. Una de las características es esa. O sea, vos estás por ahí pasando un tiempo de tristeza, un tiempo de dificultad, de adversidad que les podemos pasar, porque Dios a veces permite situaciones, y en esos momentos de situaciones es donde debe brotar la alabanza en nuestro corazón. En una oportunidad estaba Pedro y Silas, lo habían metido preso, dos de los apóstoles, los habían metido preso y dice que estaban encadenados en lo más profundo de la cárcel y estando presos, Pablo y Silas, y estando presos, dice que ellos alababan a Dios, levantaban un cántico, bueno, estaban presos, estaban con cadenas, estaban en un lugar oscuro, en un lugar húmedo, incómodo, pero dice que allí ellos comenzaron a alabar a Dios y Dios envió un ángel y los libró de la cárcel. Es por eso sumamente importante, iglesia, a vos que me estás mirando, varón o mujer, que formás parte de la iglesia del Señor, que en este tiempo te manifiestes como iglesia y en esa manifestación debe haber un cántico de alabanza a Dios, debe haber un cántico de agradecimiento, un cántico de reconocimiento. La iglesia del Señor alaba a Dios a pesar de o en medio de. En segundo lugar, dice, brindaban ayuda a todo el primitiva, ayudaba a todo el pueblo, dice, ayudaba a mucha gente. Y nosotros tenemos que tener esta actitud de ayuda en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas. La iglesia del Señor está para mostrar el amor, no solo con las palabras, sino también con las acciones. Una de las características de la iglesia del Señor es que hace ayuda social. En tercer lugar, la iglesia del Señor, otra de las características es que crece. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía el crecimiento? Dios. Es por eso que Pablo a los Corintios dice, uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, ¿cómo se gesta ese crecimiento? ¿Cómo Dios utiliza a la iglesia para el crecimiento?
Dios utiliza a la iglesia levantándola para ser sus testigos, para predicar el evangelio bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo, predicando la palabra del Señor. Y en la medida que la iglesia llena del Espíritu Santo predica el evangelio, el Señor añade los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, se predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene la capacidad de ir a lo más profundo del ser humano y provocar convicción de pecado, provocar convicción de su necesidad del Señor. Es por eso que como iglesia hemos sido llamados, por un lado, a ser llenos del Espíritu Santo con el propósito de ser testigos, y al ser testigos, compartiendo la palabra que es viva y eficaz, el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Dios quiere utilizar tu vida para el crecimiento de la iglesia. Y hay dos tipos de crecimiento en lo que tiene que ver con la iglesia a niveles generales. Por un lado, el crecimiento numérico de la iglesia, que cada día más personas sean añadidas a la iglesia por la predicación del evangelio, por la administración del Espíritu Santo provocando fe para que sean salvos. Y por otro lado, hay otro tipo de crecimiento que, como ya parte de la iglesia, como parte de que ya somos salvos, necesitamos. Nosotros, la Biblia dice que cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús, eso se llama el nuevo nacimiento, y quiere decir que comenzamos una nueva vida. Y somos niños espirituales en un primer momento, y vamos avanzando en nuestra vida espiritual con el propósito de llegar a ser adultos. A ser adultos. Y hay todo un proceso de crecimiento como una persona en lo natural, que primero es un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto y bueno, un anciano. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos seguir toda la vida como bebés espiritual, sino que debemos ir creciendo. Ahora, ¿cómo hace una persona que ha nacido espiritualmente por haber recibido a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador? ¿Cómo hace esa persona para crecer? Lo primero que necesita es crecer en su relación con Dios. O sea, buscar a Dios, orar, hablar con Dios. En segundo lugar, la persona va a crecer cuando comienza a leer la Biblia. Y en la Biblia va a encontrar la voluntad de Dios para su vida. En tercer lugar, porque se trata primero de orar, de hablar con Dios. Segundo, leer la Biblia. En tercer lugar, aplicar las verdades de la Biblia al diario vivir. Entonces, cuando yo hago estas cosas, mi vida comienza a crecer. Y es importante crecer en el área del conocimiento, porque muchas veces nosotros podemos cerrar por la falta de conocimiento y eso no nos justifica. Entonces es importante que aprendamos la palabra del Señor para que podamos crecer. La iglesia del Señor crece. Seguimos. En Hechos, capítulo 11, vamos a leer también allí en el versículo 26. Dice: durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Pero aquí dice: y se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La iglesia del Señor, otra de las características que tiene, es que enseña. Es que enseña. Y eso es importante, que nosotros nos podamos dar cuenta de que en la iglesia necesitamos ser instruidos. Es parte de lo que Dios ha determinado hacer. Dios quiere que nosotros como iglesia seamos enseñados, y cuando uno es enseñado tiene que estar dispuesto a corregir, a ser corregidos, a cambiar ciertas cosas, porque comenzamos a darnos cuenta que no es lo que la palabra de Dios por ahí nos enseña y se tienen que modificar formas de pensamientos, conductas. Dice aquí, ellos estuvieron todo un año enseñando a la iglesia, porque en la iglesia se enseña, es importante la enseñanza. Es por eso que Dios puso también pastores y maestros dentro de la iglesia. Porque hablando de los pastores, cuando habla de ejercitar el ministerio, dice que debe ser apto para enseñar. Debe estar preparado para enseñar.
Y los maestros también, lógicamente. Y uno, para estar apto para enseñar, ya sea como pastor o como maestro, uno se tiene que instruir. Y en la medida que nosotros como pastores somos instruidos, podemos instruir a otros, y esos que son instruidos también pueden instruir a la vez a otros más. Entonces, la iglesia del Señor también se caracteriza porque en la iglesia hay enseñanza que llevan a nosotros a conocer más a Dios por medio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio del aprendizaje de aquellas cosas que son enseñadas en nuestra vida, que nos muestran el carácter de Dios, qué es lo que Dios está queriendo de nosotros, qué cosas debemos dejar, qué cosas debemos implementar. Entonces, en la iglesia del Señor hay enseñanza. También la Biblia dice que la iglesia, porque habían llevado presos a Juan, a Pedro, habían llevado presos, y dice que la iglesia hacía oración sin cesar por ellos. En el medio de una situación adversa, ellos fueron y buscaron a Dios y Dios trajo libertad. Qué importante es que como iglesia nosotros seamos una iglesia que ora, que busca a Dios, que clama, que cuando hay una necesidad dobla sus rodillas delante del Señor, que cuando hay un proyecto busca el rostro de Dios para ser guiado, cuando hay allí un desafío, buscar la fuerza de parte de Dios para llevar adelante ese desafío, o hay un servicio que debemos comenzar, tener la gracia de Dios y buscar de esa gracia, de esa unción y de ese poder para poder realizar nuestra labor de la mejor manera. Hechos 15. Vamos a ir un poquito rápido ahora porque si no voy a tardar un montón, pero creo que está siendo claro. Así que bueno. Vamos a ver. Si estamos bien. No, me equivoqué en el versículo. Vamos a ver bien. Aleluya, un poquito más. Bueno, vamos a dejarlo ese, me equivoqué yo en el versículo. Cosas que pasan. Aleluya. Muy bien. En el capítulo 20, versículo 28 dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor cuida a los creyentes. Es una de las características. Y para eso Dios puso pastores, Dios puso obreros, Dios puso líderes, Dios puso gente que se ha capacitado para poder cuidar el rebaño, para poder cuidar a la gente. Y a la gente no se la cuida simplemente mandándole un mensajito, sino manifestando el amor con hechos y con palabras. La iglesia se cuida a veces con retos, porque por ahí alguna persona no está haciendo las cosas bien. En amor debemos exhortarle para que cambie su conducta, para que cambie su comportamiento o cambie su actitud. La iglesia que cuida es la iglesia que tiene la capacidad de disciplinar en amor y con espíritu de mansedumbre, con el propósito de que la persona salga adelante en aquello que le está costando, en aquello que le es una lucha, en aquello que es un pecado, lo pueda vencer. La Biblia nos enseña que nosotros que somos espirituales debemos amonestarlos y debemos restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Muchas veces en esto hay un error. Cuando la persona a veces comete alguna falta, algún pecado o tiene alguna debilidad, en vez de tratarlo con ese espíritu de mansedumbre, de corregirlo, muchas veces se lo avergüenza y se lo expone. Eso no proviene de Dios. Dios, la única manera que permite que sea expuesto el pecado de alguien es cuando ha pasado ya por un proceso. Cuando yo vi a un hermano hacer algo que está mal,
Lo primero que tengo que hacer yo solo, me acercarme al hermano o a la hermana y decirle, mire hermano, esto está mal, por esto y por esto. La Biblia enseña esto y usted le está errando ahí. Usted tiene que cambiar acá y el Señor le va a ayudar y yo voy a orar por usted. Y eso queda allí, entre la persona y yo. Ahora, si la persona persiste en su error, la Biblia me enseña ¿qué debo hacer? Debo buscar 2 testigos y con los 2 testigos volver a exhortarle con el propósito de que se vuelva de su mal camino. Si la persona sigue de la misma manera, ahí se expone ante la iglesia la situación. Recién ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia debe cuidar a las ovejas. No es darle palos solamente, no es garrotearla de tal manera que quede herida. No hemos sido llamados para herir a las ovejas. Hemos sido llamados para sanarlas, para cuidarlas. La iglesia del Señor cuida a sus miembros, aquellos que son parte de la congregación. Esa es la iglesia del Señor. Muy bien. Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo, vamos a ver, versículo 22, 1:22, dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Dice que todo lo puso bajo los pies de la iglesia. Si usted ve el versículo anterior, habla de principado, habla de potestades, habla de autoridad, de señorío, de poder. Habla de todo un mundo espiritual que hasta ese momento era muy fuerte, pero acá cuando Dios da su vida y obra esa maravillosa redención, le quita toda la autoridad al enemigo y da esa autoridad a la iglesia. Una de las características de la iglesia es que la iglesia tiene autoridad en el reino espiritual, sobre toda fortaleza del enemigo, sobre todo principado, sobre toda potestad. La iglesia tiene autoridad. Entonces la iglesia, aparte de tener autoridad, tiene que tener discernimiento y revelación para saber usar esa autoridad. Porque muchas veces nosotros tratamos de usar nuestra lógica para enfrentar batallas que son espirituales. Y lo espiritual se debe enfrentar espiritualmente, usando esa autoridad que Dios nos ha dado contra toda fortaleza del enemigo. Es por eso que la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. ¿Cuándo yo puedo echar fuera un demonio, un espíritu? Cuando yo creo lo que Dios me ha concedido. Mediante la fe, yo actúo con esa autoridad y todas las autoridades de las tinieblas se tienen que sujetar a mi autoridad, la cual he recibido de parte del Señor. Entonces la iglesia tiene autoridad delegada de parte de Dios sobre el reino de las tinieblas. Entonces vos sabés, tenés que darte cuenta si la lucha que estás pasando es algo que Dios está permitiendo para pulir tu carácter o es un ataque del enemigo que quiere quebrarte. Entonces, cuando vos te das cuenta que es el ataque del enemigo, vos tenés que levantarte con la autoridad y echarlo fuera. Darle la orden y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Entonces es importante, para usar la autoridad, el discernimiento, la revelación, para no errar. Muy bien, seguimos adelante. Ya vamos terminando. Primera de Timoteo. (3:15) dice el apóstol Pablo, para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra de las características de la iglesia es que es columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que tener convicciones de las doctrinas, de las enseñanzas de la palabra,
y no dar lugar al enemigo a las mentiras o a las falsedades. Nosotros como iglesia hemos sido llamados para levantar en alto la verdad. No transamos con la mentira, no negociamos con la mentira en ninguno de sus aspectos. Aunque a veces el decir la verdad nos pueda jugar en contra. Nosotros como iglesia del Señor somos columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de la palabra de Dios que es verdad. Yo he contado un par de veces lo que me sucedió hace unos cuantos años atrás, cuando era un pibe todavía. Ahora estoy un poco más grande. Trabajaba en una empresa de construcción en Mar del Plata. Yo ya era cristiano y en una oportunidad estaba trabajando y se va el jefe, Cacho, me acuerdo que le decían. Cacho. Se va Cacho, entonces nos juntamos varios, vimos que se fue y dijimos, vamos a tomar unos mates en el horario de trabajo. Entonces subimos al primer piso porque era un edificio que tenía como 10 o 13 pisos, no me acuerdo bien, que es el sindicato de los peluqueros. Subimos al primer piso, había un montacarga, subimos un montacarga y nos pusimos a tomar unos mates. Pero resulta que como a los 15 minutos vuelve Cacho y alguien lo ve y dice, ¡ahí vino Cacho, ahí vino Cacho! Entonces, claro, todos se fueron para el lado del montacarga para bajar por el montacarga. Y yo digo, yo voy a bajar por la escalera. Vamos a hacer todo junto por un montacarga, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, yo bajo por la escalera y ¿quién estaba apoyado en la baranda, en la punta de la escalera? Cacho. Y Cacho, que era el jefe, me dice, ¿qué estabas haciendo? Y yo habré tardado, no sé, unos 3 segundos en contestarle, 4 segundos, tragué un poquito de saliva. Y le dije, la verdad, estaba tomando mate. Yo pensé, acá me echó, porque estaba haciendo algo que no debía hacer. Tomando mate en el horario en cual yo tenía que estar trabajando, que tenía que estar produciendo. Me pone la mano en el hombro, Cacho, en el hombro, y me dice, así me gusta, Mario, que me digas la verdad, anda a trabajar. Ahora yo me jugué. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido llamados a hablar mentiras. Yo sabía que me podían echar. Yo ya era cristiano, yo ya tenía entendimiento. Pero dije la verdad y Dios misericordioso conmigo, tocó el corazón de este hombre y pude seguir trabajando. Lo más conveniente, porque yo podía decir, no, fui a buscar esto y no lo encontré, fui a buscar un balde, una herramienta, podía haber dicho cualquier mentira. Pero nosotros no estamos para decir mentiras. Nosotros hablamos verdad. Verdad hablamos en Cristo y no mentimos. Somos columna y baluarte de la verdad en todo sentido. Así que te animo como iglesia que si hay algo de mentira en tu vida, lo saques fuera, porque no es una característica de la iglesia del Señor. Y si vos sos iglesia del Señor, debes despojar de esas cosas. Porque sos columna y baluarte de la verdad. Y lo último que quiero hablar, para cerrar, es un pasaje también muy conocido, que está en el libro de Mateo, capítulo 16. ¿Lo tienen? Capítulo 16, versículo 18. Dice así. Y yo te digo, le está hablando Jesús a Pedro después de que dijo que Jesucristo era el Cristo y que bueno, eso no se le había revelado carne ni sangre y bueno, todo eso. Le dice Jesús, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, porque la iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre la verdad que salió de la boca de Pedro, porque la iglesia está fundada sobre Cristo, que es la roca. Y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿A quién no puede vencer? ¿Quién no va a prevalecer contra la iglesia? El mismo infierno. Toda la fuerza del enemigo no puede prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia, una de las características
Y una de las bendiciones que tiene es que es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que tiene una fortaleza que nadie la va a poder derribar. La iglesia es una iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo está al frente de la iglesia, Cristo está al frente tuyo y está al frente mío, y está dentro tuyo y está dentro mío. Porque la Biblia dice que más poderoso es el que está dentro nuestro que el que está en el mundo, hablando del diablo, hablando del enemigo. Somos más que vencedores por medio de aquel, hablando acerca de Jesucristo. Somos más que vencedores. Y dice la Biblia que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La iglesia del Señor prevalece. La iglesia del Señor vence. La iglesia del Señor tiene una fortaleza tal que pueden venir luchas y dificultades y nada ni nadie la va a mover. Las puertas del Hades, el mismo infierno, la misma muerte, no puede derrotar a la iglesia, no la va a vencer jamás, jamás la va a poder derribar, jamás. Aleluya. Yo doy gloria a Dios por esta verdad tan grande. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no van a prevalecer contra tu vida. Podrán venir la lucha, podrá venir la crisis, podrán venir enfermedades, adversidades, calamidades, pero a la iglesia del Señor no va a ser derribada. No va a ser derribada. Cristo es la peña, Cristo es la roca. Y si una casa es fundada sobre la roca no se mueve, la iglesia más con razón todavía. Más con razón. Amén. Quiero bendecirte con esta palabra y ojalá hayas podido anotar algo y que en todo esto puedas ver estas características están en mi vida porque yo soy iglesia del Señor. Y evaluar, bueno, esto no está, yo acá tengo que mejorar, acá tengo que buscar a Dios para que esta característica esté. Y comenzar a examinar, hay algunas otras más. Quise nombrarle las principales en esta noche, hay muchas más. Pero comencemos con estas. ¿Estoy yo en medio de crisis alabando a Dios? ¿Estoy yo ayudando a mi vecino que lo está necesitando? ¿Estoy yo creciendo personalmente y creciendo en el hecho de ganar gente para el Señor? ¿Estoy orando constantemente? Cuando alguien por ahí está haciendo las cosas mal, ¿lo encamino con amor y con espíritu de mansedumbre? ¿Cuido a mis hermanos? Por ahí veo que se ha quedado porque está herido. Voy a verlo, voy a atenderlo, lo cuido. Entiendo que tengo esa autoridad cuando tengo luchas espirituales, uso esa autoridad para reprender al enemigo y traer la bendición de Dios. Defiendo la verdad. ¿Hay palabras siempre de verdad en mi boca o hay algún engaño? Y lo último, entender que como iglesia yo prevalezco, yo venzo, aún al mismo infierno. Amén. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hermano y cada hermana que ha recibido esta palabra para que sea sellada, Dios mío, por el Espíritu Santo y tu palabra que es viva y eficaz provoque en cada uno de los que han escuchado el efecto que tú quieres, Señor. Yo bendigo a la congregación, a todos aquellos que han estado viendo y escuchando y declaro un nuevo tiempo de fortalecimiento, de renovación, de renacimiento, Dios, en el nombre de Jesús, para vivir esta nueva etapa que tenemos por delante. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos en cada una de las áreas que hemos hablado para que todas estas características sean parte de nuestra vida como iglesia tuya. Te amamos, Señor, y ponemos todo en tus manos. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Aleluya. Gracias.